Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Fíjense que se hizo derrogar ayer, 9 en punto de la noche, y fíjense lo pronto que ha llegado hoy, 11 y 51 de la mañana. Ha sido antes de lo que muchos pensaban y por eso no había tanta expectación en la plaza de San Pedro del Vaticano. El humo procedente de las papeletas empezaba a recorrer el conducto que sale por la Capilla Sixtina y se recortaba rápidamente en el cielo de Roma. Del mismo modo que ayer por la tarde, no ha habido dudas, el humo era negro. Lo que indica que en las dos votaciones de esta mañana ninguno de los 133 cardenales ha obtenido la mayoría necesaria, los 89 votos para que le conviertan en papa, en depositario de la Cátedra de Pedro. Tendremos que esperar, por tanto, a las 5:30 de la tarde, por ahí, o a lo mejor antes, quién sabe, porque es que ha habido conclaves que a las 5 menos 10 de la tarde ya estaba saliendo el humo por la chimenea. Por ejemplo, el de Benedicto XVI. Así que vamos a esperar. Vamos a esperar a las 5:30 de la tarde, a más tardar las 7, pasadas las 7, para comprobar si en las dos votaciones se consolida una mayoría que dé respuesta a la pregunta que todos nos venimos haciendo desde que ayer comenzó el cónclave en el Vaticano. La pregunta es quién toma el relevo del Papa Francisco y quién es, por tanto, el nuevo Papa. ¿Sabemos algo? No. ¿Cómo está la cosa? Ni la más remota idea. Aquí todo son especulaciones. Pero lo que sí que es verdad es que con la lectura en alto de las papeletas, los cardenales ya tienen una orientación, una idea de cuáles son los que más suenan, cuáles son las sensibilidades mayoritarias, quiénes son los cardenales que son los favoritos, los que defienden determinadas doctrinas y sobre todo la sensibilidad generalizada en el colegio cardenalicio entre los electores de cuál es el momento en el que nos encontramos y cuál es la concepción de la Iglesia y el rumbo que es el más idóneo en este momento en el que nos encontramos del siglo XXI. No se sabe nada. Pero rumores desde luego no faltan. Por ejemplo, en las últimas horas se ha dicho que Pietro Parolin, que partía como el principal favorito porque decían que tenía 50 votos garantizados, va perdiendo fuelle. Porque a medida que pasen las votaciones, si no hay acuerdo, lo normal es que se vayan estudiando otros perfiles. Y en este sentido, los medios de comunicación italianos, la verdad es que es una maravilla leerlos. Cuenta La República esta mañana que toma fuerza el estadounidense Robert Prevost Martínez, prefecto del dicasterio de los obispos, el que los ha elegido a todos y muy cercano, por tanto, al Papa Francisco. Es como una especie de ministro de Roma. La Estampa también ha publicado que hay incluso un acuerdo secreto en el que Parolin y el filipino Tagle, que suenan muchísimo, claro, habrían acordado el primero ser papa y el segundo secretario de Estado. Esto para ti, esto para mí, nos lo repartimos. Pero aquí todo son especulaciones. Y podemos estar contando horas historias de este tipo, pero lo único que sabemos es que con cada día, con cada votación, aumenta la probabilidad de que el humo sea blanco. Esto es verdad. Los periodistas también es cierto que nos dedicamos a contar noticias y no nos dedicamos a inventarlas. De manera que, como hacer predicciones es absolutamente imposible y como los cónclaves, vaya usted a saber qué es lo que determinan, porque esto depende de la paloma blanca y de los designios del Señor, pues lo más prudente parece evidentemente esperar y contar la noticia cuando ésta se produzca. Así que cuando haya fumata blanca, pues evidentemente haremos una programación especial aquí en el radio para proceder a contarlo, que son luego unos 45 minutos o una hora aproximadamente más tarde cuando ya salen a anunciarnos a todos con enorme alborozo y alegría cuál es el próximo papa. Bueno, entre tanto, la otra fumata blanca que ha salido, esta no tiene nada que ver porque el Congreso de los Diputados no tiene chimenea, pero ha sido en el Congreso, donde su eminencia reverendísima, el presidente del gobierno, ha sacado ya el decreto antiaranceles. Este es el apelativo propagandístico, decreto antiaranceles, que han encontrado el gobierno y sus medios para que parezca lo que no es, porque el texto aprobado no nos va a librar de nada, no es anti nada. Lo único que viene es a mitigar los efectos de las medidas de Trump, ni mucho menos va a evitarlos. Podría negociar la Unión Europea, como luego más tarde vamos a contar, como ha hecho Reino Unido. Han anunciado un acuerdo esta mañana al que han llegado con Estados Unidos para mitigar también los efectos de los aranceles. Pero Europa, de momento, todavía aquí está en otras cosas. Está en los decretos para mitigar las ayudas públicas, etcétera, etcétera. Bueno, Pedro Sánchez lo ha salvado gracias a sus socios de Podemos, que absteniéndose tiran por la calle de en medio, y los de Puigdemont, que le vuelven a echar un cable. Sirva, por tanto, este episodio como ejemplo cada vez que estos dos socios vuelvan a amenazar, que lo hacen habitualmente, a Pedro Sánchez con hacerlo caer. Porque también es verdad que aquí los medios de comunicación tenemos una responsabilidad.
Aquí dice Puigdemont, cuidado Pedro que te voy a dejar solo, y todos los medios, ay, lo que dice Puigdemont, que a lo mejor, pero al final no sucede absolutamente nada. Así que cada vez que los dos socios, estos dos, amenacen a Pedro, o Esquerra, amenacen a Pedro Sánchez con hacerlo caer, con dejarle solo y todas estas cosas a las que recurren cuando quieren sus 2 minutitos de gloria, pues sepamos que siempre terminan acostándose a los pies del líder. En el caso de Puigdemont, oiga, pues como siempre nada es gratis. Ya se ha encargado el prófugo de exigirle a Pedro Sánchez que un 25% de las ayudas del plan, una cuarta parte, vayan para Cataluña. Y en el ánimo de defender no el interés general, sino el suyo propio, pues Pedro Sánchez ha dicho que naturalmente que se te ofrece, Carles. Esto, pues esto. Hecho sea. Y Junts, que evidentemente vende bien el producto, ha salido a decir en el Congreso de los Diputados que cuando Pedro paga con cargo a nuestros bolsillos, ellos evidentemente corresponden. Que si es negocia amb Junts per Catalunya amb rigorositat i es compleixen els acords, com ha fet el Ministeri d'Economia, Junts per Catalunya també compleix els seus acords. Perquè, com sempre hem dit, tot plegat és així de fàcil. Si es volen els vots de Junts per Catalunya, només cal prioritzar Catalunya, negociar amb Junts amb rigorositat i complir els seus acords. Pues este es el diputado Cruzet diciendo que todo es así de fácil cuando se prioriza Cataluña y evidentemente pues ellos proceden a cumplir. Lo importante de esto es el verbo priorizar. Esto es lo que hace Pedro Sánchez, poniendo a Cataluña por delante del resto de España, en aras de esta famosa justicia e igualdad social que tanto dice el presidente defender. Enseguida lo contamos. Pero miren, avanza la semana y dirá usted, oiga, ¿y no empezamos la semana con un caos ferroviario? Pues es que no tengamos una explicación por parte del gobierno. Oiga, a lo del apagón, han pasado 10 días, no la tenemos. Pero miren, en lo del apagón es que el presidente del gobierno está ahí, sigue analizando. Unos 756 millones de datos. Y claro, esto lleva su tiempo, pero el gobierno también está analizando el robo de cobre del pasado domingo, el que dejó a 11.000 viajeros tirados dentro de los vagones sin agua, alimentos y, lo más grave, sin información. En el ánimo de presentarse como la víctima propiciatoria de una conspiración, el gobierno comenzó la semana diciendo que esto no podía, ¿cómo iba a ser un robo ordinario de los que hay todas las semanas? No. Esto tenía que ser esto no podía ser cosa de ladrones de cobre. Esto eran saboteadores profesionales que intentan destruir el buen nombre y el prestigio de este gobierno y de quien lo preside. Óscar Puente, ministro de Transportes, no ha pasado tanto tiempo, hace 48 horas. Esto es de anteayer. Es evidente que la hipótesis que es más plausible es la de la voluntad deliberada de causar un daño en esta vía. Es difícil creer que esto sea una cuestión puramente económica. La hipótesis del sabotaje era la más probable. Porque ¿quién iba a robar por 1.000 euros? Si 1.000 euros no es dinero para el ministro Óscar Puente. Claro, esta hipótesis duró poco, porque desvaneciéndose poco a poco el argumentario se ha ido desvaneciendo del argumentario gubernamental, y al mismo tiempo han avanzado las investigaciones. Lo último es que hay un juzgado ya que ha recibido el atestado de la Guardia Civil con las investigaciones y ha abierto una investigación. Hoy le han preguntado al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. ¿Fue precipitado o no que se hablara de sabotaje? Lo importante es, vuelvo a decir, dejar a la Guardia Civil que trabaje. Todas las hipótesis están abiertas, con lo cual no podemos ni quitar ni excluir una ni otra y esperar el resultado de la misma. El lunes tenía que ser un sabotaje, el martes también tenía que serlo, y hoy ni una ni otra. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así que 10 días después del caos nacional provocado por el apagón, el gobierno sigue buscando ciberdelincuentes, y 4 días después del caos ferroviario, el gobierno sigue buscando saboteadores antigubernamentales. Sin dar con ellos, claro, esto por supuesto. Vamos a estar muy atentos. No sea que estos ciberdelincuentes y estos saboteadores profesionales solamente estuvieran en la imaginación del Palacio de la Moncloa y del presidente, y que la causa real haya sido una negligencia y un descuido de nuestros servicios públicos. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.